Uno de los primeros titulares del Mostrador hoy aborda el estado de excepción en la zona de conflicto mapuche, medida que representa un arma de doble filo y una herramienta electoral. Por un lado está que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para este tipo de operativos, lo que podría profundizar la violencia. Por otro, están la próxima elección presidencial, los cuestionamientos a Piñera por los Pandora Papers y la baja en diferentes encuestas del candidato Sebastián Sichel. En este escenario, la iniciativa es vista como un guiño al electorado oficialista. Paralelamente, otra de las notas principales del día titula así: gobernadores del Biobío y la Araucanía acusan al gobierno de decretar a sus espaldas el estado de excepción. Del contenido de ambos titulares conversamos hasta ahora con Nicole Martínez, periodista del Mostrador. Muy buenos días, Nicole. Hola, muy buenos días, Maca, Federico, ¿cómo están? Bien, gracias, Nicole Martínez. Cuéntanos un poco de tu reporteo sobre este tema que está sobre la mesa hoy día y nos tiene preocupados. Bueno, sí, hay dos notas en el Mostrador a esta hora, una de Hernán Leyton, que habla de el contexto político, también de cómo se lee por parte de expertos y analistas esta decisión del gobierno, y también la conversación que tuvimos con los gobernadores del Biobío y también de la Araucanía. Y aquí hay varios puntos sobre la mesa, hay algunas coincidencias, pero con matices incluso esas coincidencias. En el caso, por ejemplo, de esta decisión que tomó el mandatario, hay una visión generalizada del momento en que toma esta decisión y también, también de los argumentos, porque el principal argumento del Ejecutivo para tomar esta decisión es el aumento de la violencia. Se hablaba de cerca de 1.500 casos en este año registrados en lo que se denomina la macrozona sur, que a los gobernadores no les gusta mucho ese nombre, pero así se ha denominado, y ahí hablan de entonces cerca de 1.500 hechos de violencia durante este año. Es innegable, y eso es transversal, de que ha ido aumentando la violencia, y hay una lectura que es común de que las policías están sobrepasadas, sin embargo con matices, porque en el oficialismo ven esto, que están sobrepasadas las policías porque hay una posición de las fuerzas que están ejerciendo la violencia en la zona, que tienen una mayor capacidad de armas, dicen ellos, y por eso es que se han visto sobrepasadas las policías. Sin embargo, la visión de la oposición en general es que se han visto sobrepasadas porque no ha existido la inteligencia necesaria para abordar este tema, ni tampoco la preparación, ni abordarlo de manera integral, que es lo que se ha pedido, y donde el Estado en general no ha estado, le ha quedado un poco grande el zapato, no solo a este gobierno, sino que también a los anteriores, y eso se ha intensificado, creen algunos, durante el último tiempo, y ahí entra el cuestionamiento también del momento político en que se hace este anuncio. Primero, un 12 de octubre, una fecha donde los analistas también recuerdan es una fecha que genera más división que unión, y también en un momento electoral importante donde el gobierno ha estado también entre las cuerdas, y también el candidato presidencial del sector, Sebastián Sichel, y esto vendría siendo, a juicio de algunos, una especie de salvavidas de último minuto en un tema que genera consenso dentro de la derecha y la centro derecha, y también, todo lo que está alrededor de este momento político, como también que quedan pocos días para un aniversario del estallido social. Entonces, un momento político muy complejo es la lectura que hace la mayoría, y que podría generar una consecuencia más negativa que positiva con esta decisión. ¿Y qué hay de la opinión de los gobernadores que informan que se decretó este estado sin su información o diálogo o etcétera? Sí, primero hay que decir que el gobernador del Biobío y de la Araucanía son de distinto color político, por lo tanto es interesante la crítica unísona. Claro, que sea una crítica común, siendo que uno es del oficialismo y el otro no, digamos. Claro, es una crítica transversal que hay entre los dos gobernadores respecto de esta decisión, porque ellos dicen que se enteraron por la prensa, por una filtración que hace un senador de la República, presidente de Renovación Nacional, que se adelanta, digamos, a este anuncio, Francisco Chaguán. Dicen que así se enteran y que no les parece bien porque son las autoridades electas democráticamente en la zona y la máxima autoridad también de la región, y por lo tanto hubiesen esperado, dicen ellos, por lo menos que les hubiesen avisado. Lo ideal, decían, era una coordinación previa, porque ellos dicen hay que tomar ciertas medidas previas antes de instalar a los militares en la zona, si es que esa es la decisión que
toma el gobierno, y ellos dicen que es una decisión legítima, pero que no contó con la coordinación necesaria para implementarla de buena manera y también tomar los resguardos correspondientes de quienes están día a día en la zona, que en este caso son los gobernadores regionales. Por eso ambos dicen que es un error, que el gobierno se equivocó y que en parte esperan que se subsane con la visita que va a realizar el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con un detalle del plan, porque dicen que no conocen cuál es el plan y es necesario que ellos lo puedan conocer tanto para poder tomar las medidas de resguardo como también para darle seguridad a la ciudadanía. Imprescindible, diría yo, más que necesario conocer el plan para... Sí, oye, si es que hay un plan. Claro, es que esa es la duda que también planteaban, porque dicen el gobierno no ha dado detalles de un plan y muchos se preguntan si es que ese plan está o ese plan está en construcción recién. Entonces, esa es una crítica que hacían en conjunto y las dudas que planteaban tanto Rodrigo Díaz, el gobernador del Biobío, como Luciano Rivas, el gobernador de la Araucanía. Nicole, ¿y qué dice la oposición respecto de este anuncio, de este estado de emergencia constitucional? ¿Ha alcanzado a reportear algo de eso? Bueno, sí, las primeras reacciones de hecho fueron... bueno, perdón, entendiendo que uno de los gobernadores es de oposición, pero digo, claro, me refiero a las fuerzas políticas de la oposición, al resto de las fuerzas. Sí, en general han tenido una visión bastante crítica, han hablado de una cortina de humo por parte del gobierno para desviar la atención de los problemas que hoy día quejan a la moneda y a su candidato presidencial, Sebastián Sichel, y hablan de una cortina de humo, tratar de desviar, por ejemplo, lo que está pasando con esta presentación de la acusación constitucional que van a hacer parlamentarios de la oposición, también con una posible interpelación al ministro del Interior por la crisis migratoria. Es decir, ellos dicen lo que está haciendo el gobierno es una movida desesperada de tratar de mover el foco de los problemas a poco de que termine el actual gobierno, para no también evitar traspasarle ese peso político a la candidatura presidencial, que hoy día además está muy golpeada, que en el caso de Sebastián Sichel, con problemáticas que tienen que ver con su misma actuación como candidato y también con su pasado político, digamos, a propósito de este reportaje que salió sobre el financiamiento de su campaña como diputado. Claro, que acaba de suceder, o sea, hay aguas movidas ahí también. ¿Y qué se puede proyectar de la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona o macro zona sur, como se le llama? A la lectura general, ahí habían diferencias también, por ejemplo, entre los gobernadores. El gobernador de la Araucanía decía que para él esto debería dar mayor tranquilidad a propósito de la situación ya casi manejable que se está viviendo en la zona, por parte de las policías que están a cargo del orden público. Él dice que esta medida es necesaria y que debería darle tranquilidad a las personas, pero hace un punto también, que es necesario que esta presencia de los militares sea lo más ordenada posible y acotada en lo que refiere a la actuación que debe tener la Fuerza Armada en un contexto como este, y no sobrepasarse la atribución en el fondo. Y el gobernador del Biobío decía que él tenía dudas fundadas respecto de cuánto podría empeorar esto el clima, la tensión en la zona, generando incluso mayor violencia. Y es la visión que tienen varios expertos en el tema y analistas políticos de que esto podría hacer escalar la tensión y, en vez de apaciguar la violencia, que es el objetivo de esta medida, finalmente empeorar los hechos de violencia y también generar un efecto a nivel nacional, no solamente en la zona en conflicto, sino que también una oleada de movilizaciones, probablemente de apoyo a las comunidades de la zona a propósito de la presencia militar, que hay coincidencia de que internacionalmente también y nacionalmente no ha tenido los mejores resultados y hay varias muestras de que finalmente no ha funcionado cuando se ha intentado aplicar en la zona de conflicto, en tanto la región del Biobío como la Araucanía. Sobre todo en esta sensación de comillas, improvisación, donde no se saben detalles, planificación, razones de fondo y organización, y también la formación que tienen quienes están enfrentando este conflicto. Sí,
De hecho, Maca, los alcaldes también de la zona, conversamos rápidamente con algunos de ellos y hablaban precisamente de la improvisación, que consideran que está en una medida totalmente improvisada, que no se generó el diálogo correspondiente para implementarla de buena manera. Dicen que también están un poco aburridos de la visión centralista de esta situación, donde las decisiones se toman solamente desde el nivel central en Santiago, sin incorporar la opinión y la experiencia de quienes están día a día en las zonas de conflicto. Claro, la experiencia del territorio. Claro, ellos dicen que hay particularidades en cada sector y por lo tanto eso no está siendo incorporado, no está siendo revisado por parte de la autoridad central. Es la percepción que tienen por lo menos varios alcaldes de la zona, que también están igual de molestos que los gobernadores por no ser incorporados en la revisión al menos de esta medida que también coincide, se hace en un momento político muy complejo donde podría resultar con consecuencias al revés de lo que se esperaba o de lo que pretende buscar esta medida excepcional. Bueno, te queremos agradecer por los comentarios, por la información y por el reporteo. Nicole Martínez, seguiremos conversando una próxima mañana aquí en El Mostrador en La Clave. Que tengas un buen miércoles. Buen día, que estén bien. Gracias, Nicole Martínez. Muy buen día. Bueno, y antes de irnos a la pausa, quiero invitarte a un lugar cooperativo donde tu tiempo, tu esfuerzo y las lucas que inviertes se pueden devolver. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios donde te dan acceso a eso que quieres. Puedes conocer su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y te invitamos a seguir conectado a las diferentes redes, plataformas en las que escuchas El Mostrador en La Clave. Ya volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en La Clave.